¿Qué tal, profesor? Esta es mi aportación, mi exposición audiovisual en relación a la práctica de esta semana de Heráclito el Oscuro. Vamos a tocar los primeros 4 puntos que usted nos encargó. Vida, obra y carácter. Muy bien. Heráclito de Efeso, al parecer era una persona de una familia acomodada, donde él renunció al Basileus, que investigando un poco, al parecer era un título de gobierno de su familia y que se lo cedió a su hermano. Eso nos habla de cómo era Heráclito, que no le importaba en realidad el poder o los lujos y por eso le gustaba vivir de carácter de una forma ermitaña y solitaria. Simplemente disfrutaba de la soledad. En cambio, el apodo de Obscuro se lo ganó porque sus comentarios no fueron los más correctos o propios, pero sí con mensaje. Es decir, tenía comentarios pesimistas, no solo en torno a la sociedad, sino en torno a los otros filósofos, donde le dice a Parménides o aboga a él que él no había descubierto nada, que simplemente estaba engañando a la gente con algo que él ya sabía. Otro de los aspectos es que eran comentarios muy crudos, muy secos, por así decirlo, o que usaba ejemplos con situaciones antisonantes para la población en ese entonces. Y su obra se basa principalmente en que todo está cambiando, constantemente hay un cambio. El ejemplo que pareció mejor a mí fue el de el mismo río es diferente siempre que se vuelven a sumergir porque son diferentes aguas. ¿Por qué me gustó de este comentario de Heráclito? Muy bien, porque yo lo he vivido conforme he avanzado en mi carrera. He estudiado dicho tema y cuando lo estudio 2 o 3 años después con un poco más de profundidad en torno a la materia, he vuelto a pensar nuevas situaciones en torno a ese mismo tema. El punto número 2 es la postura de Heráclito frente al Arge. Él creía que la esencia de todas las cosas era el fuego. El fuego era esencial para todo, ya que estaba implícito en todas las situaciones, en todos los fenómenos, en todos los cuerpos, en todos los seres. Es la falta y es el exceso. Cuando había un cambio era debido al fuego. Entonces lo interpretaba como un poco de guerra, por así decirlo, donde al final de la guerra iba a haber paz y esa paz iba a volver a convertirse en una guerra para hacer un cambio, porque él consideraba que todo estaba en cambio, como lo dijo con el río. Él tenía dos teorías, una ascendente y una descendente, donde el fuego al evaporar el agua lo convertía en aire y por lo tanto ascendía. Y al contrario, cuando el fuego quemaba todo, se volvía tierra y era descendente. El punto número 3 es la doctrina de los contrarios y el devenir. Heráclito consideraba la lucha de los contrarios entre sí, le es esencial al ser mismo de uno, hablando uno como un todo. El uno solo existe en la tensión de los contrarios. Esto es esencial. Es decir, es necesaria la guerra para que haya paz y viceversa. Entonces, si uno no existiese, no podría existir el uno. Todo engendra y muere mediante la lucha. Esto lleva a una armonía. Ninguno de estos aspectos pueden cesar. Si cesaran, dejaría de existir el uno. Es decir, él no consideraba un equilibrio entre bien o mal, lo consideraba una sola cosa. Entonces, en vez de pensar en una báscula donde se incline hacia un lado o hacia el otro, voy a considerarlo en una simple tabla donde pueda ocurrir esto. Simplemente pasarme de un lado a otro en un movimiento continuo, que es lo que le va a permitir seguir estando en movimiento y progresar. Un ejemplo que yo puedo aplicar a este pensamiento es el de la salud o la enfermedad. O estoy enfermo o estoy sano, pero no puedo estar medio sano o medio enfermo. Simplemente pasé de un estado a otro, me mantuve en continuidad. A pesar de que me encuentro saludable la mayor parte del año, siempre voy a tener procesos patológicos, en este caso enfermedades, en ciertos periodos que me van a permitir regresar a un estado de salud. No puedo regresar a estar sano si no estuve enfermo. Y no puedo estar enfermo si nunca estuve sano. Para finalizar, el punto número 4, contraposición de su pensamiento con el de los heliastas. Para mí, los heliastas consideraban que su fundamento era, como bien dijo Parménides, las cosas son lo que son y si dejan de ser,
ya no lo son. Esto quiere decir que estaba en contra rotundamente con lo que decía Heráclito, que las cosas estaban en constante cambio. Si las cosas cambiaban, ya no podrían ser, según los Heliastas. Pero Heráclito afirmaba que esto era el principio de todo, en este caso del uno. Si no cambio, no puedo seguir mi flujo. Para finalizar, Heráclito para mí en este texto se me ha hecho de lo más impactante de lo que llevo en el curso, en especial porque yo cuando lo empiezo a leer recuerdo a una persona que influyó en mi carrera, el doctor Sousa, quien se me hizo muy similar a los pensamientos de Heráclito. Él tenía comentarios muy rudos frente a la situación, a la sociedad y entre los mecanismos que nosotros teníamos de aprendizaje en aquel entonces. Uno de sus ejemplos en una situación fue decirnos que era una situación de un embarazo, que era cuando nosotros estábamos dentro de nuestra madre. Y él decía que eso era el paraíso, porque no nos preocupábamos por nada, simplemente comíamos y dormíamos. Todo era felicidad porque nos manteníamos a una temperatura ideal y todo. Pero que nosotros llegábamos a esta vida simplemente a sufrir. Porque a partir de que nosotros salíamos de nuestra madre, empezamos a sufrir enfermedades, teníamos problemas económicos, teníamos problemas sociales, teníamos problemas de gas, y que nomás llegamos a este mundo en realidad a sufrir. Y de cierta forma es divertido, es rudo, pero no sé cómo más expresarlo. Pero fue lo primero que se me vino en relación a Heráclito pensando en mi maestro, el doctor Sousa.